Lección 1. Pausa de hidratación. Hola Anna, he estado trabajando duro toda la mañana y creo que es hora de un pequeño descanso para hidratarme. ¿Qué te parece si los dos tomamos un refrescante vaso de agua? Es una idea fantástica, John. Mantenerse hidratado es muy importante, especialmente cuando trabajas muchas horas. Definitivamente, a mí me vendría bien un descanso para tomar agua. Absolutamente. Es fácil quedar atrapado en nuestro trabajo y olvidarnos de ocuparnos de lo básico, como asegurarnos de que estamos bebiendo suficiente agua. Tienes tanta razón. La hidratación adecuada es clave para mantener los niveles de energía y la concentración mental durante todo el día. Definitivamente. Me doy cuenta de que cuando hago un esfuerzo consciente por beber agua con regularidad, soy mucho más productivo y estoy más alerta. Lo mismo aquí. Incluso un breve descanso para tomar agua puede hacer una gran diferencia en cómo me siento. Es como un pequeño reinicio tanto para el cuerpo como para la mente. Exactamente, es increíble el impacto que puede tener algo tan simple como mantenerse hidratado. Muy bien, ¿vamos a la cocina y nos servimos un buen vaso frío? Por supuesto, hagámoslo. Correré contigo allí. El primero en llegar al dispensador de agua gana. Ja, 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 te toca. Corre hacia la cocina, no es justo, tienes una ventaja. Absolutamente. Pequeños descansos para hidratarse como este están muy infravalorados. Es como un mini reinicio para recargar y reenfocar. No podría estar más de acuerdo. Muy bien, me siento llena de energía y lista para afrontar el resto del día. De vuelta al trabajo. Sí, hagámoslo. Gracias por recordarme la pausa para beber agua, John. Estoy justo detrás de ti, hidratado y motivado. Cuando quieras, Anna. Mantenerse hidratado es la clave para mantener nuestra productividad. Muy bien, hagamos esto. Lección 2. Mantenga su pasaporte seguro mientras viaja. Hola Anna, me preocupa un poco mantener mi pasaporte seguro durante mi próximo viaje. ¿Tienes algún consejo para garantizar que se mantenga seguro? Por supuesto, definitivamente puedo compartir algunos consejos al respecto. Proteger su pasaporte es muy importante cuando viaja. Genial, te lo agradecería mucho. Estoy un poco nerviosa por la posibilidad de perderlo o de que me lo roben. Comprendo la preocupación. Perder su pasaporte puede ser una molestia y realmente perturbar sus planes de viaje. Definitivamente. ¿Cuál es la mejor manera de mantenerlo seguro y protegido durante todo el viaje? Bueno, una de las cosas más importantes es guardarlo en una cartera o bolsa de viaje exclusiva que puedas llevar cerca de tu cuerpo. Ah, sí, eso tiene mucho sentido. Así no solo queda suelto en mi bolso o bolsillo. Exactamente, una cartera de viaje o una bolsa para el cuello ayudan a evitar que se extravíe o se la lleve sin que usted lo sepa. Es un buen consejo. ¿Y hay alguna otra precaución que deba tomar? Sí, trate de evitar sacar su pasaporte innecesariamente. Solo sáquelo cuando sea absolutamente necesario, por ejemplo, en los pasos fronterizos. Entendido, tiene sentido. No quiero agitarlo y llamar la atención sobre él. Precisamente. Y cuando necesites presentarlo, sé discreto y vigílalo de cerca. Buen punto. Estaré más atento a eso. ¿Hay algo más que deba tener en cuenta?
Veamos. A. Asegúrate de hacer copias de las páginas importantes, por si acaso. Eso realmente puede ayudar si se pierde o es robado. Sí, las copias son una excelente copia de seguridad. Me aseguraré de hacerlo antes de irme. Maravilloso. Y guarde las copias por separado del pasaporte real, por si acaso. Listo, los guardaré en otra parte de mi equipaje. Todos estos consejos son muy útiles, Anna. Estoy muy contenta de haber podido dar algunos consejos útiles. Proteger tu pasaporte es crucial cuando estás de viaje. Absolutamente. Ahora me siento mucho más preparado y seguro de mantenerlo seguro. Muchas gracias por tomarte el tiempo de explicarme esto. Por supuesto, me alegra poder ayudarte a tranquilizarte. Recuerde que un poco de planificación proactiva puede contribuir en gran medida a evitar problemas con el pasaporte. Tienes tanta razón. Muy bien, ahora me siento bien con esto. Es hora de pedir esa cartera de viaje. Excelente. Estoy seguro de que vas a tener un viaje maravilloso y sin preocupaciones. Avísame si necesitas otros consejos de viaje. Lo haré. Gracias de nuevo, Anna. Muy bien, vuelvo a planificar el viaje. Me voy. Lección 3. Enfrentando la rendición en Yorktown. Buenos días, Anna. Leía sobre la famosa batalla de Yorktown durante la Revolución Americana. ¿Sabías que los británicos acabaron rindiéndose allí? ¿De verdad? Creo que no conocía todos los detalles sobre la rendición británica en Yorktown. ¿Podrías contarme más sobre eso? Absolutamente. Al parecer, el comandante británico, el general Cornwallis, se enfrentaba a una enorme fuerza estadounidense y francesa, y se dio cuenta de que no tenían más remedio que rendirse. Vaya, ¿los británicos estaban en inferioridad numérica y superada entonces? Me imagino que debe haber sido una decisión muy difícil de tomar para Cornwallis. Sí, absolutamente. Según los informes, intentó retrasar lo inevitable lo más posible, pero las tropas estadounidenses y francesas los tenían completamente rodeados. Ya veo. Así que Cornwallis básicamente estaba entre la espada y la pared sin un camino viable hacia la victoria. Rendirse debe haber sido su única opción en ese momento. Exactamente, finalmente envió a uno de sus oficiales, un hombre llamado Boatsler, a reunirse con el comandante estadounidense y rendirse formalmente. Ya veo. Así que Boatsler fue quien dio la noticia de la rendición británica al lado estadounidense. Debe haber sido un momento tenso e histórico. Definitivamente. El comandante estadounidense, George Washington, aceptó la rendición, poniendo fin de manera efectiva a los principales combates de la Guerra de la Independencia. Vaya, eso es ampliamente increíble. La batalla de Yorktown debe haber sido un gran punto de inflexión para garantizar la independencia estadounidense. Absolutamente. Fue una enorme victoria estratégica y moral para los estadounidenses y sus aliados franceses. Los británicos fueron esencialmente derrotados en ese momento. Eso es fascinante. Solo puedo imaginarme la variedad de emociones en ambos bandos, el triunfo estadounidense frente a la humillación británica de tener que rendirse. Sí, sin duda fue un momento agridulce. Pero allanó el camino para que los estadounidenses finalmente prevalecieran en su lucha por la independencia. Cierto,
Fue un paso crucial en esa lucha larga y reñida. Qué increíble momento histórico del que aprender. Definitivamente. Siempre es interesante profundizar en los detalles de estas batallas y momentos decisivos de la historia. Estoy totalmente de acuerdo. Estudiar eventos como la rendición de Yorktown realmente te da una apreciación más profunda de los sacrificios y las luchas del pasado. Absolutamente. Muy bien, me siento inspirado para investigar un poco más sobre este capítulo de la Revolución Americana. Gracias por la interesante charla, Anna. Por supuesto, John. Siempre me alegra hablar de eventos históricos fascinantes como este. Espero saber más sobre sus estudios continuos. Maravilloso, me aseguraré de compartir cualquier otra información interesante que descubra. Muy bien, volvamos a los libros. Hablamos pronto. Lección 4. Cómo abordar un proyecto de bricolaje manejable. Hola Anna, estoy pensando en emprender un pequeño proyecto de bricolaje en la casa este fin de semana. ¿Qué opinas? ¿Algún consejo? Eso es genial, John. Los proyectos de bricolaje pueden ser muy gratificantes. ¿Qué tipo de tarea tenías en mente? Bueno, estaba pensando en renovar un mueble viejo, como una cómoda o algo así. ¿Suena factible? Por supuesto, es un proyecto perfecto para principiantes. El acabado de muebles es un trabajo de bricolaje realmente satisfactorio. Genial, es bueno saberlo. Quiero asegurarme de que no va a ser demasiado abrumador, ¿sabes? Definitivamente, querrás empezar con algo que se considere de dificultad moderada. De esta forma, podrás completarlo en un plazo razonable. Exacto, no quiero morder más de lo que pueda masticar. Unas cuantas horas de trabajo es lo que busco. Eso suena muy bien. El acabado de una cómoda o un mueble similar debería ser muy factible en ese periodo de tiempo. Genial, es un alivio escuchar eso. ¿Y cuáles son algunos de los pasos clave de un proyecto de acabado de muebles? Bueno, lo principal es quitar el acabado anterior, lijarlo y luego aplicar un nuevo tinte o pintura. Vale, eso tiene sentido. ¿Suele ser pelar y lijar la parte que lleva más tiempo? Sí, por lo general, el trabajo de preparación para quitar el acabado anterior y suavizar la superficie puede llevar más tiempo. Pero con las herramientas adecuadas, es muy fácil de manejar. Es bueno saberlo. Me aseguraré de tener todos los suministros y equipos necesarios preparados de antemano. Definitivamente, esa preparación será clave. Y no olvides el equipo de protección, como guantes y una máscara para lijar. Ah, sí, buen punto. La seguridad es lo primero. Muy bien, todo esto es muy útil, Anna. Me siento muy segura de poder abordar este proyecto ahora. Maravilloso. Me alegro de haber podido ofrecer una orientación útil. Simplemente hágalo paso a paso y no dude en pedir ayuda si la necesita. Por supuesto, es un gran consejo. Puede que tenga que ponerte una cuerda para que me eches una mano en algún momento. Ja, 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 lo tienes. Siempre estoy encantado de ayudarte en una aventura de bricolaje. Cuéntame cómo te va, te apoyo. Lo haré, muchas gracias. Muy bien,
Es hora de empezar a planificar este proyecto de restauración de muebles. Suena bien, John. Disfruta el proceso, y me muero de ganas de ver el producto terminado. Yo tampoco, va a ser divertido. Muy bien, volvamos a la mesa de dibujo. Hablamos más tarde. Lección 5. Planificar el itinerario de vacaciones perfecto. Hola Anna, me vendría bien tu ayuda para planificar el itinerario de mi próximo viaje. ¿Algún consejo para asegurarme de visitar todos los lugares imperdibles? Claro que sí, estaré encantado de echarte una mano. ¿A dónde te diriges exactamente en estas vacaciones? Estoy pensando en visitar una nueva ciudad en la que nunca haya estado antes. Quiero aprovechar al máximo mi estancia allí. Maravilloso, investigar las principales atracciones turísticas de ese destino será clave para elaborar un itinerario atractivo. Es una idea genial. ¿Cuál es la mejor manera de encontrar los sitios más populares e interesantes para visitar? Bueno, empezaría por investigar un poco en Internet. Busca listas de las principales atracciones de la ciudad, así como de los museos, monumentos o sitios históricos de renombre. Vale, eso tiene sentido. ¿Algún otro consejo para compilar un itinerario completo? Definitivamente, trate de combinar una variedad de actividades, culturales, naturales, culinarias, etc. De esa manera, obtendrá una experiencia completa. Buen punto. No quiero que sea demasiado pesado para ningún tipo de atracción. Exactamente, y asegúrese de dejar también algún espacio libre en la agenda, para explorar espontáneamente o para descansar. Es un buen consejo. No quiero sobrecargar el itinerario y terminar sintiéndome apurado. Absolutamente. Incorpore cierta flexibilidad para que pueda saborear de verdad cada experiencia sin perder tiempo. Eso es muy inteligente. ¿Hay algo más que deba hacer mientras preparo este itinerario? Déjame pensar. Ah, y no olvides investigar cualquier evento o festival especial que tenga lugar durante tus citas. Ah, sí, es un punto fantástico. Sincronizarse con los acontecimientos locales podría hacer que el viaje sea aún más memorable. Definitivamente. Añade una capa extra de autenticidad y emoción a la visita. Me encanta esa idea. Muy bien, todos estos consejos son muy útiles, Anna. Ahora me siento mucho más preparado para planificar un itinerario increíble. Maravilloso, estoy muy contenta de poder brindarte una guía útil. Avísame si necesitas algún otro consejo mientras finalizas los detalles. Lo haré, muchas gracias. Muy bien, es hora de que me sumerja en la investigación y planifique este viaje. Suena genial, John. Me muero por escuchar todo sobre las increíbles experiencias que acabas teniendo en tus vacaciones. Yo tampoco, estoy muy emocionada por ello. Muy bien, volvamos al proceso de planificación. Hablamos pronto. Lección 6. Descubriendo experiencias con joyas ocultas. Hola Anna, ahora que estoy finalizando mi itinerario de viaje, espero descubrir algunas experiencias preciosas escondidas en la ciudad. ¿Algún consejo para encontrar esos lugares fuera de lo común? Por supuesto, ese es exactamente el tipo de cosas en las que puedo ayudarte.
Descubrir esas joyas ocultas es clave para disfrutar de un viaje auténtico e inmersivo. Genial, te lo agradecería mucho. Quiero ir más allá de las atracciones turísticas estándar y descubrir más experiencias únicas. Definitivamente. Bueno, un buen punto de partida es consultar los blogs locales, los foros de viajes e incluso las redes sociales para obtener consejos de expertos. Ah, sí, eso tiene mucho sentido. Los lugareños conocerán todos los lugares secretos que los turistas suelen pasar por alto. Exactamente, pueden indicarle cafeterías extravagantes del vecindario, museos menos conocidos o eventos culturales excéntricos. Es una idea fantástica. Tendré que investigar un poco para encontrar ese tipo de recomendaciones hiperlocales. Por supuesto, y no tengas miedo de salir también de las principales zonas turísticas. Los descubrimientos más interesantes suelen encontrarse en los barrios residenciales más tranquilos. Buen punto. Quiero sumergirme de verdad en el verdadero carácter y cultura de la ciudad. Definitivamente. Y mientras esté explorando, no dude en pedir también recomendaciones personales a los lugareños. Es un buen consejo. Las personas que viven allí conocerán todas las joyas ocultas que incluso los blogs podrían perderse. Precisamente. El solo hecho de entablar conversaciones casuales puede llevarte a experiencias realmente únicas y especiales. Me encanta ese enfoque. Muy bien, todo esto es un consejo muy útil. Me siento inspirado para sumergirme profundamente en el descubrimiento de esas gemas ocultas. Maravilloso. Estoy muy contento de haber podido ofrecer una orientación útil. Solo avísame si descubres algún lugar fuera de lo común particularmente sorprendente. Por supuesto, serás el primero en saberlo. Esto hará que mi viaje sea mucho más memorable y auténtico. Estoy seguro de que lo hará. Descubrir esas joyas ocultas es una parte muy gratificante del viaje. Me muero por escuchar todo sobre tus aventuras. Yo tampoco. Estoy muy emocionada por ello. Muy bien, es hora de empezar a buscar en internet y a hablar con los lugareños. Suena bien, John. Feliz cacería. Sé que vas a descubrir experiencias realmente especiales. Eso espero. Muy bien, volvamos a la investigación. Gracias de nuevo por toda tu ayuda, Anna. Lección 7. Planeando la escapada perfecta de fin de semana. Hola Anna, estaba pensando en hacer un viaje de fin de semana pronto. ¿Tienes alguna sugerencia para un gran Una escapada de fin de semana suena encantadora. ¿A dónde pensabas ir? Estaré encantado de ofrecer algunas recomendaciones. Eso es todo, estoy abierto a las ideas. Me encantaría encontrar un lugar relativamente cercano que tenga muchas cosas divertidas que hacer. Está bien. Bueno, ¿qué tipo de ambiente buscas? ¿Un viaje relajado centrado en la naturaleza o algo más urbano y cosmopolita? Esa es una gran pregunta. Creo que esta vez me inclino más por una escapada relajante e inspirada en la naturaleza. Perfecto, entonces tengo el lugar perfecto en mente. ¿Has estado alguna vez en el campo a una hora de la ciudad? No, en realidad no lo he hecho. ¿Cómo es estar ahí fuera? Es absolutamente precioso, colinas ondulantes,
pequeños pueblos pintorescos y toneladas de oportunidades de recreación al aire libre. Oh, eso suena muy atractivo. ¿Qué tipo de actividades hay disponibles en esa zona? Bueno, hay varios hermosos parques estatales con senderos para caminatas, miradores panorámicos e incluso algunas cascadas. ¿Cascadas? Suena increíble. Me encantaría hacer senderismo y disfrutar del paisaje natural. Por supuesto, el senderismo es fantástico. Y los pueblos pequeños también tienen muchas tiendas y restaurantes encantadores de propiedad local para explorar. Perfecto. Me encanta descubrir ese tipo de joyas locales únicas en un viaje de fin de semana. Definitivamente. Y los alojamientos van desde acogedores bed and breakfasts hasta modernas instalaciones de glamping, así que tienes opciones. Glamping, ¿no? Podría ser una experiencia muy divertida y única. Estoy intrigado. Creo que te va a encantar. Te permite estar en la naturaleza pero con más comodidades que un campamento tradicional. Sí, eso suena a mi gusto. Sí, definitivamente has despertado mi interés en esta escapada al campo. Maravilloso. Estaré encantado de enviarte algunas recomendaciones más específicas sobre dónde ir y qué hacer una vez que decidas seguir adelante con la planificación. Sería increíble, Anna. Agradezco mucho que te hayas tomado el tiempo de hablar de esto conmigo. Por supuesto, siempre estaré encantado de ayudarte a planificar un fabuloso viaje de fin de semana. Solo avísame si necesitas alguna otra sugerencia a medida que confirmas los detalles. Lo haré, muchas gracias. Muy bien, es hora de empezar a buscar la posibilidad de reservar esta escapada al campo. Suena bien, John. Espero que tengas una escapada de fin de semana absolutamente maravillosa y rejuvenecedora. Yo también, estoy muy emocionada por ello. Muy bien, volvamos al proceso de planificación. Hablamos pronto. Lección 8. Compartir los desafíos del trabajo con un amigo. Buenos días, Anna. De hecho, llegué tarde al trabajo esta mañana. ¿También tuviste problemas para llegar puntual hoy? Oh, ya veo, no es divertido. ¿A qué hora acabaste yendo a la oficina, si no te importa que pregunte? Bueno, quería estar allí a las 8 de la mañana, pero no salí por la puerta hasta alrededor de las 8:15. El tráfico también era una pesadilla. Caray, debe haber sido un viaje estresante. Me imagino que llegar un poco tarde a la oficina no era lo ideal. Definitivamente no. Mi jefe suele ser bastante comprensivo, pero sigo odiando llegar tarde, ¿sabes? Por supuesto, comprendo perfectamente esa sensación. La puntualidad es muy importante, especialmente en un entorno profesional. Exactamente por suerte. Mi jefe estaba de buen humor hoy y no me hizo pasar un mal rato al respecto. Bueno, al menos es bueno escuchar eso. Siempre es un alivio cuando tu gerente está dispuesto a darte un poco de holgura en esas situaciones. Seguro que sí. Solo intento asegurarme de que no es un problema recurrente, ¿sabes? No quiero abusar de ese entendimiento. Definitivamente no. Establecer una reputación de confiabilidad y diligencia es crucial, especialmente al principio de un trabajo. Absolutamente.
Disfruto mucho de mi trabajo, así que lo último que quiero es que mi jefe piense que no me lo tomo en serio. Me lo puedo imaginar. Se trata de mantener ese delicado equilibrio entre ser un empleado productivo y confiable y, al mismo tiempo, tener un gerente comprensivo. Exactamente, por suerte, mi jefe y yo tenemos una relación laboral bastante buena. Pero aún así no quiero probar demasiado eso. Es genial que ya tengas esa relación positiva. Hace que lidiar con pequeños contratiempos, como la tardanza de esta mañana, sea mucho más fácil. Definitivamente. Me siento muy afortunado en ese sentido. Muy bien, basta de hablar de mi drama laboral. ¿Cómo te ha ido el día hasta ahora? Ya sabes, el ajetreo habitual de los lunes. Nada demasiado fuera de lo común por mi parte. Bueno, es bueno oír eso. Los lunes pueden ser un poco duros a veces, pero parece que te mantienes al tanto de las cosas. En su mayor parte, sí. Aunque tuve un pequeño problema técnico que me retrasó un poco esta mañana. Oh, esos pueden ser los peores. Odio cuando los pequeños inconvenientes inesperados estropean la jornada laboral. Absolutamente. Pero, afortunadamente, mi equipo de TI lo resolvió rápidamente, por lo que volví a la normalidad en poco tiempo. Bueno, eso está bien, al menos. Contar con un sistema de apoyo receptivo es crucial, especialmente para ese tipo de contratiempos. Totalmente de acuerdo. Muy bien, probablemente debería volver a ello. Avísame si necesitas algo más, John. Lo haré, gracias Anna. Disfruta el resto de tu día y trata de no esforzarte demasiado. Ja, 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 haré lo que pueda. Ten cuidado y trata de evitar más retrasos relacionados con el tráfico. Lo tienes. Muy bien, vuelvo a la rutina para mí. Charla contigo pronto. Lección 9. Cómo navegar por el proceso de búsqueda de empleo. Muy bien, empezaré a buscar vacantes ahora. ¿Tiene algún otro consejo para garantizar un proceso de búsqueda de empleo sin problemas? Por supuesto, estaré encantado de compartir algunos consejos más. ¿Qué es exactamente lo que buscas en tu próximo puesto? Bueno, espero encontrar algo en el campo del marketing que me permita utilizar mis habilidades creativas. Vale, lo tengo. En ese caso, te recomendaría adaptar tu currículum y carta de presentación para cada solicitud de empleo específica. Buena decisión. Quiero asegurarme de destacar la experiencia y las cualificaciones pertinentes para cada puesto. Exactamente, la personalización de sus materiales demuestra al empleador que usted es un candidato considerado y comprometido. Tiene sentido. ¿Y qué hay del proceso de solicitud en sí? ¿Algún consejo al respecto? Definitivamente, sea diligente a la hora de seguir todos los pasos requeridos. No omita ninguna parte de la aplicación. Definitivamente, no quiero correr el riesgo de que me pasen por alto porque me perdí algo en la presentación. Absolutamente. E intente enviar sus materiales lo antes posible después de que se publique un trabajo. El que madruga con frecuencia atrapa al gusano. Buen punto. Tendré que estar al tanto de los nuevos anuncios y responder rápidamente. ¿Algún otro consejo sobre la fase de solicitud? Déjame pensar. Ah, y asegúrate de investigar a fondo la empresa antes de la entrevista.
Es una gran sugerencia. Quiero empezar sintiéndome bien informado sobre la organización y el rol. Exactamente, demuestra que estás realmente interesado e invertido en la oportunidad. Seguro que sí. ¿Y qué hay del proceso de entrevista en sí? ¿Algún consejo al respecto? Definitivamente, practique responder las preguntas comunes de las entrevistas con anticipación. Eso le ayudará a sentirse más seguro. Buena decisión. Quiero asegurarme de ser elocuente y reflexivo en mis respuestas. Absolutamente. Y no olvides preparar algunas preguntas interesantes para hacerle también al entrevistador. Es un consejo muy inteligente. Quiero demostrar mi compromiso y curiosidad por el puesto. Precisamente. Se trata de demostrar que eres un candidato entusiasta y bien preparado. Me encanta. Muy bien, todos estos consejos son muy útiles, Anna. Ahora me siento mucho más preparado para navegar en la búsqueda de empleo. Maravilloso, estoy muy contenta de poder brindarte una guía útil. Avísame si surge alguna otra pregunta en el camino. Lo haré, muchas gracias. Muy bien, es hora de empezar a revisar esas ofertas de trabajo. Suena bien, John. Te deseo la mejor de las suertes en tu búsqueda de trabajo. Lo agradezco. Estoy muy emocionada de comenzar este proceso. Muy bien, de vuelta al trabajo. Lección 10. Explorando el aire libre. Hola Anna, esa ruta de senderismo que recomendaste suena perfecta. ¿Qué otras actividades al aire libre podría probar en esa área? Bueno, lo mejor de ese parque es la variedad de opciones. Como las rutas de senderismo están tan bien mantenidas, definitivamente también podrías practicar ciclismo de montaña. Oh, andar en bicicleta de montaña, es una gran idea. Hace años que no voy en bicicleta, pero sería una forma divertida de recorrer más terreno. Por supuesto, es una forma fantástica de explorar las rutas panorámicas. Y si te apetece aventurero, también tienen excelentes lugares para escalar rocas. Alpinismo, ¿no? Ahora eso lo está llevando a un nivel superior. No tengo mucha experiencia con eso, pero podría ser un nuevo desafío genial. Definitivamente es un poco más intenso, pero los instructores son muy útiles para que los principiantes se organicen de forma segura. Estarías escalando unos acantilados impresionantes. Eso sí que suena emocionante. ¿Qué pasa con las actividades acuáticas? ¿Hay lagos o ríos cercanos para remar? Oh, sí, hay un hermoso lago a poca distancia del comienzo del sendero. Puedes alquilar un kayak o una canoa y salir al agua. Suena increíble, me encanta estar en el agua. Un tranquilo paseo en kayak sería la manera perfecta de relajarse. Definitivamente, es tan sereno y relajante. Además, si te mantienes atento, incluso podrías ver algo de vida salvaje interesante. Oh, eso es una ventaja adicional. Tendré que llevar mi cámara entonces. ¿Qué hay de otras experiencias únicas en la zona? Bueno, hay un impresionante centro de rehabilitación de vida silvestre cerca que ofrece visitas guiadas. Puedes conocer de cerca todo tipo de animales rescatados. Vaya, eso suena fascinante. Me encantaría aprender más sobre la vida silvestre local y cómo se cuida.
Es una experiencia educativa realmente genial. E incluso tienen un zoológico de mascotas donde puedes interactuar con algunos de los bichos más simpáticos. Un zoológico de mascotas, ¿no? Podría ser una actividad divertida si llevo a mis sobrinas y sobrinos al viaje. Por supuesto, a los niños les encantaría eso. Hay muchas oportunidades de aprendizaje práctico en ese parque. Esto me entusiasma aún más al planificar esta aventura al aire libre. Tantas cosas interesantes para explorar. Me alegra mucho oír eso. Con todas esas opciones, seguro que pasarás un tiempo increíble en la naturaleza. No puedo esperar. Vale, es hora de empezar a trazar el itinerario. Gracias por todas las excelentes recomendaciones, Anna. Por supuesto, encantado de ayudar. Avísame si necesitas algún otro consejo mientras finalizas los planes. Lo haré, lo agradezco. Nos vemos más tarde. Lección 11. Cómo mantener un estilo de vida saludable. Hola Anna, últimamente he estado intentando incorporar más frutas y verduras a mi dieta. ¿Algún consejo sobre cómo facilitar un poco esa transición? Buena decisión, John. Aumentar la ingesta de frutas y verduras es una parte muy importante para mantener un estilo de vida saludable. Definitivamente. Sé que necesito consumir más de esos alimentos nutritivos, pero a veces puede ser difícil hacer el cambio. Te escucho. Bueno, una cosa que realmente me ha ayudado es empezar de a poco y hacer cambios graduales. Eso tiene sentido. Intentar revisar toda mi dieta de una sola vez puede ser un poco abrumador. Exactamente, tal vez comience por cambiar su merienda por algo como palitos de manzana o zanahoria. Oh, es una gran idea. Pequeños cambios como ese pueden acumularse con el tiempo sin parecer demasiado drásticos. Absolutamente. Y trate de encontrar maneras de incluir más verduras en las comidas que ya disfruta. ¿Te gusta mezclar espinacas o col rizada en un batido de desayuno? Es un buen consejo. Exactamente. O incluso agregar un poco más de brócoli o pimientos a tu plato de pasta favorito. Suena delicioso. Me gusta la idea de hacer una integración perfecta en lugar de una revisión completa. Precisamente. Y no olvides mantenerte hidratado también durante todo el día. Esto es muy importante para la salud en general. Buen punto. Definitivamente necesito mejorar a la hora de beber agua de manera constante. Definitivamente. Lleve consigo una botella reutilizable e intente rellenarla con regularidad. Es un buen hábito para adquirir. Muy bien, todos estos consejos son muy útiles, Anna. Me siento inspirada para empezar a hacer algunos cambios más saludables. Maravilloso, estoy muy contenta de poder dar algunos consejos útiles. Da un paso a la vez y te sentirás genial en poco tiempo. Seguro que sí. El progreso lento y constante es el camino a seguir cuando se trata de cambios en el estilo de vida. Absolutamente. Y recuerda que se trata de encontrar cambios sostenibles que se adapten a tus necesidades y preferencias únicas. Muy buen punto. No quiero prepararme para el fracaso intentando hacer demasiado a la vez.
Exactamente, el progreso por encima de la perfección, esa es la clave. Lo tienes, John. Agradezco los ánimos, Anna. Muy bien, es hora de poner en práctica estos hábitos saludables. Suena bien. Te deseo la mejor de las suertes. Disfrute del viaje hacia una vida más saludable. Gracias, estoy muy emocionada por ello. Muy bien, volvamos a eso. Charla contigo pronto. Lección 12. El arte de la comunicación efectiva. Hola Anna, quería saber tu opinión sobre la importancia de las habilidades de comunicación efectivas. Creo que son esenciales para el éxito. ¿Tú no? Totalmente de acuerdo. Desarrollar fuertes habilidades de comunicación es crucial, tanto a nivel personal como profesional. Definitivamente. Nos ayuda a expresar nuestras ideas con claridad, construir relaciones más sólidas y afrontar todo tipo de situaciones de manera más eficaz. Exactamente, la comunicación eficaz es la base de muchos aspectos de nuestras vidas e interacciones. Exactamente, y me parece que es un área con la que mucha gente realmente lucha, aunque no se dé cuenta. Ese es un punto muy bueno. La comunicación es algo que a menudo damos por sentado, pero requiere una práctica y un refinamiento intencionales. Definitivamente. Incluso cosas pequeñas como la escucha activa y el lenguaje corporal pueden marcar una gran diferencia. Absolutamente. Estar presente y comprometido cuando se comunica, en lugar de simplemente esperar su turno para hablar, es muy importante. Totalmente de acuerdo. Y estar al tanto de las señales no verbales que estás enviando también es clave. Seguro que sí. Cosas como hacer contacto visual, usar una postura abierta y hablar con confianza realmente pueden mejorar su comunicación. Exactamente, y la capacidad de adaptar tu estilo de comunicación a diferentes contextos también es crucial. Definitivamente. Ser capaz de comunicarse de manera efectiva con colegas, clientes, amigos y familiares requiere algunos matices. Precisamente. Tienes que aprender a ser un poco camaleón en la forma en que te expresas. Absolutamente. Y no olvides también el valor de las habilidades de escritura claras y concisas. Esa es una parte muy importante de la comunicación. Buen punto. Elaborar correos electrónicos, informes y presentaciones bien escritos es tan importante como la comunicación verbal. Definitivamente. Se trata de poder transmitir su mensaje de una manera que sea fácil de entender e impactante. Exactamente, muy bien. Ha sido una gran discusión. Siento que aprecio mejor el poder de la comunicación efectiva. Maravilloso, estoy muy contenta de poder ayudar a dar una idea. Es una habilidad muy importante y vale la pena desarrollarla continuamente. Totalmente de acuerdo. Muy bien, es hora de poner en práctica estos principios de comunicación. Suena bien, John. Te deseo lo mejor para perfeccionar aún más esas habilidades. Gracias, aprecio mucho el consejo. Muy bien, volvamos a eso. Lección 13. La evolución del equipo de tenis. ¿Recuerdas la época en que los mejores jugadores del mundo usaban raquetas de fibra sintética?
Eso realmente cambió las reglas del juego, ¿verdad? Oh, definitivamente, fue un punto de inflexión. La transición de las raquetas de madera tradicionales a las de material sintético de alta tecnología tuvo un gran impacto. Absolutamente. Parecía amplificar realmente la potencia y la velocidad del juego, lo que no nos ayudó en nada a los jugadores aficionados. Ja, no es broma. Tratar de mantener el ritmo de esos profesionales que aplastaban la pelota a la velocidad del rayo ya era bastante difícil. Ja, 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 háblame de ello. Sentí que siempre estaba un paso atrás, sin importar cuánto lo intentara. Lo mismo aquí. Era como si los profesionales tuvieran una ventaja injusta con sus raquetas de alto rendimiento. Exactamente y, por supuesto, una vez que la tecnología se generalizó, se convirtió en una expectativa más que en un lujo. Definitivamente. De repente, las viejas raquetas de madera ya no servían para ser competitivos. Totalmente. Esto obligó a muchos jugadores ocasionales a mejorar su equipo, aunque fuera una pequeña inversión. Seguro que sí. Pero supongo que solo llegó con la evolución del deporte. La tecnología estaba destinada a dar forma al juego en algún momento. Absolutamente. Y no es que los profesionales hayan usado algo ilegal o que vaya en contra de las reglas. Fue solo la progresión natural. Cierto, exactamente. Presentó nuevos desafíos, pero también abrió nuevas posibilidades en términos de habilidad y estrategia. Definitivamente. Quiero decir, piensa en lo mucho que ha cambiado el juego desde los días de la raqueta de madera. Es día y noche. Completamente. La potencia, el giro y el control que los jugadores pueden conseguir con las raquetas modernas son simplemente alucinantes. Sin duda. Ha hecho del tenis un deporte tan dinámico y rápido de ver y jugar. Definitivamente. Los avances en el equipamiento realmente han elevado el atletismo y el espectáculo del juego. Totalmente de acuerdo. Ha sido realmente fascinante presenciar la evolución de la tecnología del tenis a lo largo de los años. Absolutamente. Esto demuestra cómo incluso las pequeñas innovaciones pueden tener un gran impacto en un deporte. Seguro que sí. De acuerdo, podría hablar todo el día sobre la historia de la ropa de tenis. Pero probablemente debería volver a mi rutina de ejercicios. Ja, 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 sí, buena idea. Disfruta de tu práctica de tenis y avísame si alguna vez quieres ir a las canchas juntos. Por supuesto, eso sería genial. Muy bien, volvamos a eso. Hablamos pronto, Anna. Lección 14. Planeando una aventura al aire libre. Genial, entonces, ¿cuánto nos costarán los permisos para este viaje de campamento? Permítanme consultar el sitio web del parque para conocer las tarifas específicas de los permisos. Quiero asegurarme de que lo tenemos en cuenta en nuestro presupuesto. Buena decisión. Sé que los permisos son muy acumulables, así que tendremos que contabilizarlo adecuadamente. Absolutamente. Ah, aquí está. Parece que la cuota del permiso por persona es de $25 durante el fin de semana. Vale, no está mal. ¿Y cuántas personas planeamos volver a tener en nuestro grupo? Creo que solo somos nosotros 4, tú, yo, Sara y Michael. Lo tengo,
Entonces serían $100 en total para los permisos. Sí, es cierto. Querremos asegurarnos de tener en cuenta eso en los costos totales del viaje. Seguro que sí. Hablando de costos, ¿has tenido la oportunidad de buscar campings y alquilar equipo? Sí, he estado investigando un poco sobre eso. Los campamentos del parque cuestan unos $50 por noche. Está bien, no está mal. ¿Y qué pasa con el equipo? ¿Necesitamos alquilar algo o ya estamos listos? Bueno, tengo una mochila y un saco de dormir decentes, pero probablemente necesitemos alquilar una tienda de campaña y una estufa de campamento. Buen punto. Creo que tengo una vieja tienda de campaña para 2 personas que podríamos usar, pero alquilar una estufa de campamento sería inteligente. Eso funciona. Vale, pues los permisos, los campings y el alquiler de una estufa, estamos empezando a organizar todo este viaje. Definitivamente. Tengo ganas de salir a la naturaleza durante el fin de semana. Ha pasado demasiado tiempo desde nuestra última aventura de campamento. Lo sé, yo también. Estaría muy bien desenchufarlo y desconectarlo un rato. El momento perfecto antes de la ajetreada temporada navideña. Absolutamente. Muy bien, veamos, creo que eso cubre toda la logística principal. ¿Hay algo más en lo que deberíamos pensar? Veamos. Oh, definitivamente queremos asegurarnos de empacar suficientes bocadillos y comidas para mantenernos llenos de energía. Buena decisión. Yo puedo encargarme de esa parte. Quizá podamos hacer una mezcla de comida preparada y algo de comida fácil de campamento. Suena perfecto. Vale, creo que estamos empezando a concretar todos los detalles clave. Maravilloso. Esto me entusiasma aún más para nuestra pequeña escapada de fin de semana. Yo también, va a ser muy divertido. Muy bien, seguiré investigando algunas cosas más, pero este es un gran comienzo. Suena bien. Agradezco mucho que hayas tomado la iniciativa en toda la planificación, Anna. Por supuesto, encantado de hacerlo. El trabajo en equipo hace que el sueño funcione, ¿verdad? Absolutamente. Está bien, dejaré que vuelvas a hacerlo. Voy a empezar a preparar mi equipo. Lección 15. Cómo hacer frente a los retrasos en los vuelos. Hola Anna, acabo de recibir un correo electrónico que dice que mi vuelo se retrasa 2 horas. Oh, no, ¿qué debo hacer durante la larga espera? Oh, no, es una lástima escuchar lo del retraso del vuelo. Pero no te preocupes, hay algunas cosas que puedes hacer para aprovechar al máximo ese tiempo extra. Tienes razón, no debo dejar que me arruine el día. ¿Qué tipo de sugerencias tiene para pasar el tiempo de forma productiva? Bueno, ante todo, recomendaría encontrar un lugar cómodo en el aeropuerto para acampar. Tal vez puedas sentarte cómodamente junto a una toma de corriente para mantener tus dispositivos cargados. Buena decisión. Tendré que asegurarme de que mi teléfono y mi portátil estén llenos de energía. ¿Y luego qué? Bueno, podrías usar el tiempo extra para hacer algo de trabajo si lo necesitas. O si buscas relajarte, puedes leer un libro o escuchar un podcast. Ambas son ideas geniales. Quería ponerme al día con la lectura, así que esta es la oportunidad perfecta. Exactamente.
Y si necesitas un descanso del tiempo frente a la pantalla, siempre puedes explorar un poco el aeropuerto. Toma un tentempié, echa un vistazo a las tiendas o observa a la gente pasar. Oh, me gusta ese plan. Una pequeña aventura en el aeropuerto podría ayudar a separar el tiempo. Y estoy seguro de que también podría encontrar un bocado sabroso para comer. Definitivamente. Solo asegúrate de vigilar tu puerta de embarque para no perderte ningún anuncio. Buen punto. Tendré que configurar algunas alarmas o recordatorios en mi teléfono. No quiero distraerme demasiado y perder mi vuelo. Absolutamente. Y si empieza a sentirse muy ansioso, incluso podría considerar la posibilidad de obtener un pase de un día para la sala de espera del aeropuerto. Es una idea interesante. Un pequeño oasis de confort y comodidades podría ser la solución perfecta. Exactamente. Podría ser una buena forma de relajarse y recargar energías durante la larga escala. Me gusta cómo suena eso. Muy bien, esto me ha dado algunas ideas geniales para mantener la productividad y la cordura durante el retraso. Maravilloso. Me alegra poder ofrecer algunas sugerencias útiles. Intenta mantener una actitud positiva y aprovechar al máximo el tiempo extra. Lo haré. Muchas gracias por el consejo. Ahora me siento mucho mejor por este inesperado problema de vuelo. Por supuesto, encantado de ayudar. Le deseo la mejor experiencia de viaje posible de ahora en adelante. Te lo agradezco, Anna. Muy bien, es hora de poner en práctica estas tácticas para reducir los retrasos. Suena bien, disfruta el resto de tu día. Viajes seguros. Lo haré. Charlaré contigo pronto. Lección 16. Navegar por el aeropuerto con facilidad. Hola Anna, estoy un poco estresada por tener que navegar por este enorme aeropuerto durante mi escala. ¿Tienes algún consejo que me ayude a desplazarme con facilidad? No te preocupes, John. Los aeropuertos pueden ser abrumadores, pero hay muchos recursos para ayudarte a encontrar el camino. En primer lugar, no dudes en pedir indicaciones. Buen punto. Por lo general, no me detengo a pedir ayuda, pero en un aeropuerto, probablemente sea la mejor manera de llegar a donde necesito ir. Absolutamente. Los mostradores de información de las terminales están ahí por una razón: el personal puede proporcionar una orientación inestimable. Es cierto, debo aprovecharlos. Y supongo que los mapas y la señalización del aeropuerto también son bastante completos. Definitivamente. La mayoría de los principales aeropuertos tienen excelentes sistemas de orientación, con señales claras que lo dirigen a las puertas de embarque, el área de recogida de equipaje, los restaurantes y más. Vale, es muy bueno saberlo. Me aseguraré de estar atento a esas señales de dirección mientras camine por ahí. Y no olvides que siempre puedes acceder al sitio web o la aplicación del aeropuerto en tu teléfono. Por lo general, tienen mapas interactivos y actualizaciones en tiempo real. Ah, sí, es una gran idea. Me aseguraré de descargar la aplicación antes del vuelo para tenerla a mano durante mi escala. Exactamente, la tecnología actual puede ser muy útil para navegar por aeropuertos desconocidos. No olvides vigilar tu puerta de embarque. Buena decisión. Pondré algunos recordatorios en mi teléfono para no perder la noción del tiempo y perder mi próximo vuelo. Una jugada inteligente. Y si se da la vuelta o no sabe a dónde ir, pregúntele a uno de los miembros del personal del aeropuerto.
Están ahí para ayudarte. Tienes razón, no hay por qué ser tímido al respecto. Prefiero tragarme mi orgullo que acabar perdido en la terminal.